Buenas noches a todos. Vamos a dar bienvenida al primer curso virtual, reunión virtual de la SARIP Joven, en el cual vamos a hablar de casos misteriosos, estos casos difíciles de resolver. Vamos a agradecer después a la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, a su presidente Mariano Iroz, que no va a poder asistir el día de hoy por cuestiones personales. Después tenemos la posibilidad de tener a un grupo de panelistas excelentes, entre ellos está la doctora Carolina Pozzoni del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Maximiliano Gordon, quien asiste a la cátedra de oftalmología del Hospital Centenario de Rosario, al presidente de la Sociedad de Retina y Vitrio de Bolivia, al doctor Marcelo Murillo Soramoto, y al doctor Andrés Lasabe desde Mar del Plata, que no sé si está conectado. Bueno, a todos ellos agradecer, a los asistentes y también a los disertantes, quienes, bueno, agradecer la predisposición que tuvieron en poder contarnos de estos casos. Muriel. Bien, gracias Álvaro. Tenemos 4 excelentes disertantes, 4 casos difíciles, largos, misteriosos. De uno tuve el agrado de participar y probablemente casos que han generado también mucha angustia. La idea es hacer una presentación de 5 minutos y tenemos 7 minutos de debate con el excelente plantel de panelistas. Si hay preguntas, por favor déjenlas escritas en YouTube, trataremos de responder absolutamente todas. Así que son 4 charlas. Vamos a comenzar con la doctora Milagros Heredia. Mili hizo la jefatura de residencia en el Hospital Alemán, hizo el fellow de uveitis en el Austral con el doctor Schleim y su equipo, y por suerte, bueno, ahora está con nosotros en el Hospital Alemán y ya prácticamente desde su llegada no hay casos sin diagnóstico. Así que adelante, Mili, todo tuyo. Bueno, gracias, Uri. Comparto pantalla entonces. Bueno, entonces les cuento que el caso se trata de una mujer de 71 años de edad que consultó por disminución de la visión de su ojo izquierdo de 2 meses de evolución. Inicialmente ella consultó en Mar del Plata en diciembre del año pasado con Andrés Lasabe y en ese momento tenía una agudeza visual mejor corregida de 20/60 y visión bultos, sin ningún hallazgo patológico en la biomicroscopía, mientras que en el fondo de ojos, en el ojo derecho, presentaba un disco óptico de bordes totalmente borrados, sobreelevado, con tortuosidad y congestión vascular, y múltiples lesiones amarillentas, profundas, en el polo posterior y en la periferia media, que seguían principalmente los vasos retinales. Mientras que en el fondo de ojos del ojo izquierdo no era posible evaluarlo por la opacidad de medios, como podemos ver en la imagen a la derecha. En la RFG del ojo derecho tenía filtración de colorante a nivel del disco y a nivel vascular en los sucesivos tiempos, y frente a la fuerte sospecha diagnóstica de que se trataba de un linfoma vitreoretinal, y también para descartar infiltrado de tipo leucémico o infeccioso, Andrés realizó una vitrectomía diagnóstica inicial, realizando un cultivo y PCR para bacterias y hongos, y un estudio citológico. A la semana del control, a la semana posquirúrgica, fíjense que ya en el ojo derecho las lesiones habían aumentado en cantidad notablemente. En la OCT se veían como lesiones nodulares hiperreflectivas a nivel de la retina externa, y ahora sí, pudiendo visualizar el fondo de ojo del ojo izquierdo, se podía ver que el compromiso del nervio óptico era mayor en este ojo. Directamente ya el nervio óptico no se podía ver nada de su anatomía, se veía como una lesión rojiza, bien congestiva, sobrelevada, con 2 lesiones amarillentas profundas de mayor tamaño, que en la OCT se veían como lesiones hiperreflectivas que alteraban por la totalidad de la anatomía de la retina, impresionando ser abscesos subretinales. Como estudios complementarios, en ese momento lo único que tenía como positivo eran reactantes de fase aguda elevados en el laboratorio, la punción vítrea dio negativa, el cultivo, la PCR y el estudio citológico, y quedaron pendientes una resonancia de cerebro, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y una interconsulta con hemato, porque la paciente después no volvió con Andrés, porque ella no era de Mar del Plata, y después decidió consultar en Buenos Aires. Así que inicialmente en Buenos Aires se internó en otra clínica que no fue el Hospital Alemán, para una evaluación sistémica, y un mes después de eso consulta en Buenos Aires inicialmente con el doctor Schlein, y a la semana con nosotros en el Hospital Alemán, que la vimos con Uri y con Lucía Comastri. En ese momento ya habían pasado 3 meses de evolución del cuadro,
y estaba en tratamiento con cotrimoxazol y meprednisona en dosis de 40 miligramos diarios, indicados por otro colega, y fíjense que la visión había bajado notablemente, ya la visión era de luz y proyección luminosa en los ojos derecho e izquierdo respectivamente, tenía algo de inflamación en el segmento anterior, y en el ojo derecho, como pueden ver, las lesiones habían evolucionado, habían aumentado en cantidad y habían aumentado también en extensión, ya algunas eran coalescentes, ocupando todos los cuadrantes de la retina, y si se fijan acá, el nervio óptico ya tenía las mismas características que tenía inicialmente el ojo izquierdo. Mientras que en el ojo izquierdo era imposible hacer el fondo de ojos por la opacidad de medios que tenía, pero en la ecografía podemos ver la ocupación de la cavidad vítrea y lesiones que tenían las mismas características del ojo derecho, sobrelevadas subretinales. En ese momento trajo los estudios complementarios que habían sido solicitados en diciembre, la resonancia de cerebro, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis normales, incluso se le realizó durante la internación una punción lumbar que también fue normal, y la conducta fue frente a la sospecha diagnóstica de que estábamos frente a abscesos subretinales, o un cuadro de endoftalmitis endógena versus un proceso linfoproliferativo. Repitió la vitrectomía Uriel para tomar una muestra vítrea, que como pueden ver en la imagen, el contenido vítreo era muy turbio, amarillento, y además realizó una biopsia de retina e inyección intravítrea de amikacina, anfotericina y ceftazidima, y se completó la evaluación clínica para descartar un componente infeccioso sistémico. Después de esto, la paciente estuvo muy desmejorada, empezó con un síndrome confusional, con inestabilidad en la marcha, y se interna en otro centro, le repiten la resonancia de cerebro, y ahora sí había hallazgos patológicos en la resonancia, se informaban estas imágenes nodulares, yuxtaventriculares bilaterales, y una lesión en el vermis cerebeloso de gran tamaño que ya ejercía efecto de masa. Y comparativamente con la resonancia previa, estas imágenes no estaban presentes. Y posteriormente a esto recibimos el resultado de la citología de vitrio y la biopsia de retina que realizó el doctor Zárate, en la que se podían observar células linfoides de gran tamaño, con un núcleo denso, con cromatina densa y con un citoplasma escaso, y eran en la inmunohistoquímica positivos para CD20, llegando al diagnóstico de que se trataba de un linfoma no Hodgkin de células B difuso. Así que como conclusiones, recordar que el linfoma es un síndrome de enmascaramiento, que en segunda instancia en este caso se presentó como un cuadro que simulaban ser abscesos subretinales o incluso una endoftalmitis endógena, y lo importante del diálogo entre colegas que permitió en este caso entender el caso y completarlo desde el comienzo y arribar al diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, Pili. Tremendo el caso. A ver, del panel, doctor Lasabe, gracias por conectarse. Usted participó bastante del caso, no sé si escuchó la primera parte, pero bueno, un caso bastante difícil, ¿no? Hola a todos, bueno, un gusto, gracias por la invitación, Uriel. Bueno, sí, y Mili, buenísima la presentación, bien resumido, un caso de mucho tiempo, resumido en 5 minutos, súper buena la presentación. Sí, el tema más llamativo es la presencia de esas colecciones como abscesos subretinales, que justamente la descripción del OCT es característica y clásica y no se ven en otro tipo de lesiones. Entonces, uno piensa un absceso subretinal en el marco de una patología inmunosupresora y tiene sentido, pero bueno, sin puerta de entrada, fue un caso muy complicado que había que abarcar las dos ramas. Algo indudablemente era infiltrativo neoplásico, y había que definir si era un absceso o no, y por eso toda la profilaxis con antibiótico y todo, y afortunadamente después con la biopsia que hizo Uriel y las lesiones del sistema nervioso central, bueno, se pudo arribar a un diagnóstico, ¿no? Pero sí es un caso muy grave, sobre todo. Sí, lo que fue llamativo es la evolución a nivel, digamos, de sus imágenes cerebrales. Fue brutal el avance entre una tomografía y la otra, y
Exacto, Y sí. la verdad que yo lo dije al principio, angustiante, porque obviamente la señora falleció Sí. y vimos todo el proceso, cómo fue tan rápido, ¿no? Sí, eso también desconcertante. Si bien el linfoma tiene esas cosas que puede tener un inicio explosivo una vez que empieza a afectar el sistema nervioso central, la resonancia hecha 40 días antes había sido normal. Y no solo que fue patológica la segunda, la de febrero, sino que fue con lesiones muy infiltrativas en el sistema nervioso y bueno, que llevó lamentablemente a la muerte de la paciente, ¿no? No sé si alguno de los panelistas ha tenido un caso similar o algo parecido para aportar. No, No, quería a mí hacer... lo que... Ah, perdón. No, dale, no hay problema. No, que me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Como síndrome de una panuveitis, a veces uno no lo piensa. Ahora justamente estamos viendo con el doctor Bustin una paciente también, sobre todo pacientes de esa edad, ¿no es cierto? No descartarlo, y bueno, finalmente uno lo que hace primero es descartar las causas más comunes de panuveitis y siempre pensarlo, sobre todo si no responde al tratamiento con corticoides, pensarlo y hacer una vitrectomía, como se hizo en este caso muy bien manejado. Felicitaciones, Milagros, por la presentación. Siempre tener en cuenta esta entidad también, ¿no es cierto? No pasarla por alto. Bien. Una pregunta. Mili, ¿le han hecho citología y también inmunohistoquímica a los resultados de...? Sí, el doctor Zárate. Bien, ok. Bien, y primero, bueno, el caso realmente está muy bueno, muy interesante, muy completo toda la información. Lo que quería preguntarles, ustedes hicieron en la segunda cirugía, fue citología y biopsia, ¿no es cierto? Biopsia de retina. Sí. Eso fue lo que terminó el diagnóstico, más la parte del sistema nervioso central. Exacto. A partir de ahí, bueno, por lo que dijeron, la paciente falleció, pero ¿se hizo algún tratamiento, algo sistémico con quimioterapia, o con hematología, algo de eso, o ya estaba muy avanzado, muy deteriorado el cuadro sistémico? Sí, ya estaba muy avanzado, la paciente estaba con muy mal estado general, ya con efecto de masa estaba haciendo compresión esa lesión cerebelosa y bueno, ella también decidió no realizar ningún tipo de tratamiento. Bien. Y fue muy rápido el desenlace entre que tuvimos el resultado de la citología y el deterioro marcado de la paciente. Bien. Sí, muy rápido, de sana a la ceguera y a la muerte Días. se nos fue de las manos. Realmente, yo no tengo el recuerdo de haber escuchado un caso así tan rápido. Sí, se veía ahí en lo que mostraron de la evolución de las imágenes, tremendo, en la resonancia. Aparecieron... Y en el segmento consulta. anterior tampoco tenía algún tipo de, no sé, algo, o sea... Sí, en enero, o sea, un mes después, sí tenía una cruz de células y unos precipitaditos Nada. finos, pero sutil la inflamación. Tengo una pregunta. Sí, doctor. No, haga la pregunta, doctor. Yo, lo que pasa es que creo que el doctor Lasabi hizo la primera vitrectomía y no me quedó claro ahí, no se encontró ningún tipo o algo que más o menos orientara el diagnóstico, sino esa es la parte que no entendí. No, Sí, inicialmente la primera vitrectomía dio todo negativo. todo negativo. Eso justamente yo es lo que quiero preguntar. Me da la sensación de que cuando lo vio Andrés y le hizo la vitrectomía, el cuadro estaba, no sé si estaba en una etapa inicial y después evolucionó muy rápido. Y lo que quería preguntar es, porque hay muchas veces que nos dan negativas las biopsias, la pregunta es cómo obtuvieron la biopsia. Porque vos Andrés no le hiciste biopsia, ¿no? ¿Verdad? Vos le hiciste de retina. Tomaste una muestra vítrea. Sí. De humor vítreo, en seco, ¿no? Sí. Bien. Y esa dio negativa y después a la segunda dio positiva la biopsia. Y después pasan de esa consulta, como decían Milagros, la paciente toma la decisión vive a muchos kilómetros de acá y Continúa en Buenos Aires. tenía en Capital y bueno, ahí pasan unos 45 días donde la ven y queda hospitalizada con corticoides, que no sabemos bien por qué.
y estudiándola, y bueno, estaba una semana hospitalizada, y después de ahí del alta, llega a Ariel y a Mili, y bueno, y en la segunda resonancia, que fue en febrero, 2 meses después de la primera, que había sido normal también, sale estas imágenes. Y al mismo tiempo, creo, corregime Uriel, estabas haciendo la biopsia. Creo que salieron como los dos Sí. resultados juntos, ¿no? Todo Sí, medio de sí, la mano. todo ahí con diferencia de poquitos días. Claro, pero creo que cuando lo ven ustedes es un cuadro mucho más florido ya, ¿no? Ya Sí. No mucho sabes lo que más era, no Sí, sabes lo que era, no sabes lo que era desarrollado. adentro. Sí, No, sí, sí. no sabes lo que era Claro. adentro, no. Si yo Tal cual. entrenaba los ¿Ustedes creen procesos, que eso se ve influenciado en el resultado de la biopsia previa que dio negativo porque el cuadro estaba mucho más florido. inicial Digamos, florido con el y, mío, sí. y la biopsia dio positiva después porque el cuadro ya estaba mucho más manifiesto y florido? Yo creo que sí, yo corro con esa ventaja. Yo la retina cuando yo entré estaba, digamos, muy isquémica, necrótica, estaba, digamos, todo bastante feo. De hecho, para tomar una muestra fue simplemente, yo tenía abscesos subretinales para tomar más muestra y básicamente hice un poquito de cauterio en una zona y corté, digamos, incluso tiraba con una pincita con una de Salía ILM. sola. Y así sí, salía sola, no tengo ninguna magia en la técnica ni nada. Fue realmente, el caso No. estaba, digamos, bastante fácil. Bueno, perdón que interrumpa. Sí, sí, vamos Vamos a adelante. continuar con el próximo disertante. Bueno, va a ser el doctor Juan Bianchi de Uruguay, un amigo que hemos realizado el fellow juntos en México. Él se ha formado en Residencia Hospital de Clínicas de Montevideo, ha realizado el fellow de investigación y después el fellow de retina y vitro en el Instituto Conde Valenciana en México, fellow del ICO, y también actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Oftalmología de Uruguay, con encargado del Departamento de Retina. Bienvenido, Juan. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro y Uriel. Estoy queriendo compartir pantalla. ¿Están pudiendo ver ahí o no? Todavía no. Todavía no. ¿No? A ver qué pasa. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí va. Sí. Perfecto. Ahí está. Tengo esta cosa acá arriba que no me deja. A ver. Achicala, Juan. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro Uriel. Perdón, Juan, estamos visualizando no la presentación, es como... Tenés que poner reproducir ahí arriba. Reproducir arriba. Perdón. A la izquierda, uno más. A la izquierda, ¿eh? Ahí está. Reproducir, ¿no es? Ahí, No. ahí en... Lo que pasa es que tengo algo que se me está atravesando acá arriba, que no sé por qué se me atraviesa esta barra. Es la del Zoom. Sí, era del Zoom, pero... Achicala lo más lo que puedas. ¿Ahora sí? Ahí perfecto. Perfecto, perdón. No sé qué, ando medio lento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a presentarle entonces estos casos misteriosos clínicos quirúrgicos. No sé qué tan misterioso es este caso, pero sí es un poquito complejo el manejo. Es un paciente de 27 años, contador, sexo masculino, que consulta por visión borrosa de ambos ojos. Este paciente me lo refirieron hace más o menos un año y medio. Sí, un año y medio. Estas fotos son del colega que me las envió, por eso de la calidad, les pido disculpas, pero ahora les presento algunas fotos que las quité en la evolución que son un poco mejores. El paciente no presentaba ningún antecedente personal, ni antecedente personal ocular a destacar, y presentaba una visión de 20/50 en ojo derecho y 20/80 en ojo izquierdo, mejor corregida.
y al fondo de ojo veían, estas son sobre una foto un poco de polo posterior, no tengo foto de retina periférica, pero sí se veía, bueno, no puedo ver acá, el vitrio aparentemente estaba transparente según el colega, pero sí una papila un poco pálida, de bordes borrosos, y claramente algunos cambios hiperpigmentarios, que no sé si es sangre o qué en este momento, porque en ese momento yo no lo había visto al paciente, o solo pigmento en mácula, y a nivel de los vasos, tanto en venas como en arterias, un envainamiento vascular, ¿ya? Creo que es evidente ahí, no sé si lo notan, en ambos vasos, arterias y venas en ambos ojos, con algunas zonas de vasos un poco fantasmas, de esclerosis, vasos esclerosados más hacia la periferia, y me refiero a esta angiografía, donde ven claramente un cierre capilar periférico extenso, con isquemia muy grave, con todos los cambios de los capilares asociados a isquemia adyacentes, dilataciones, los vasos tortuosos, filtrando, y a nivel de OCT, esta es otra imagen, le pido disculpas también porque era la imagen que me enviaron, presentaba tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo algunas zonas de engrosamiento, otras zonas de afinamiento, líquido subfoveal en ambos ojos, y ven claramente una desorganización a nivel de retina interna, con algunos cambios hiperreflécticos, también puntos hiperreflécticos a nivel retinal, con cierta conservación de las capas externas de la retina. Entonces, bueno, frente a esto, el planteo que ya venía un poco orientado con un diagnóstico de vasculitis, es una vasculitis retinal oclusiva, sin diagnóstico etiológico, sin tratamiento venía el paciente, pedimos un poco de rutinas y laboratorio orientado un poco a las patologías oclusivas que pueden ocasionar este tipo de vasculitis, tuberculosis, sífilis, BSET, sarcoidosis, las clásicas un poco, y algo más típico de vasculitis oclusivas como son un lupus o alteraciones del tipo de granulomatosis por angiitis, BSET, pedimos ANCA, ANCA-C y ANCA-P y algunos otros estudios, y lo mandamos con un colega especialista en enfermedades autoinmunes. Apenas descartamos un poco la etiología infecciosa, empezamos con algo de tratamiento, ¿ya? El paciente precisaba claramente una isquemia importante, ¿no? Tanto en periferia como a nivel macular, con muchas áreas de cierre capilar, lo cual explicaba obviamente su agudeza visual, además del líquido subfoveal. Comenzamos con prednisona, 1 miligramo kilo día, y fotocoagulación dirigida un poco a las áreas isquémicas. A nivel del edema macular, valoramos un poco el tratamiento con antiangiogénicos y corticoides. En este caso, el paciente, por temas económicos, directamente se comenzó con antiangiogénicos. Y de toda la paraclínica que solicitamos, la verdad, era todo negativo. El paciente igual, de todas maneras, no presentaba ningún síntoma de ninguna de las patologías asociadas a nivel, ni signos clínicos a nivel sistémico. Bueno, arrojó un resultado de un HLA B51 positivo, ¿ah? Entonces nos orientamos un poco a BSET y una hipocomplementemia, bien típico de patologías autoinmunes por consumo de complemento. A lo que el especialista nos dice, bueno, este paciente no presenta ni aftas orales, ni úlceras genitales, no tiene lesiones de piel, y además la prueba de patergia es negativa, cosa que aleja bastante el diagnóstico de enfermedad de BSET. Por lo que, bueno, lo tomamos como una vasculitis idiopática, y continuamos el estudio, ellos lo siguieron valorando, comenzaron un tratamiento con colchicina, que el paciente no lo siguió. Esto estamos hablando que era un poco en el medio de la pandemia, un paciente que es de provincia, del interior del Uruguay, y también le costaba un poco venir a los controles. El paciente la verdad que no tiene muy buen apego al tratamiento, entendía su condición, se le explicó su condición de la gravedad de la patología, pero el paciente un poquito reacio al tratamiento. Esto es pre y post tratamiento, ahí a la derecha arriba del cuadrito ven la previa y esto es post tratamiento. Hay una mejora a nivel de los envainamientos vasculares, obviamente la papila mejora un poco, post láser y tratamiento con antiangiogénicos, ojo izquierdo y ojo derecho, este es ojo izquierdo, pre y post tratamiento. Además de estos cambios, ven algunos vasos bastante esclerosados hacia la periferia,
y hay todavía algo de envainamiento, pero mejor que antes. Acá hay también algunos cambios hay una membrana epirretinal que se comienza a formar en este ojo. Esta es la angiografía post-tratamiento, donde ven desde fases precoces todo el entramado vascular que se comienza a formar, y la clara evidencia de cierre capilar y de las áreas de isquemia, con todavía algunas zonas de fuga capilar, obviamente, y de tinción de las paredes por el daño endotelial, con tinción, con fuga en etapas tardías. Y a nivel de OCT en el ojo derecho, que era el mejor ojo, comenzamos con un tratamiento con antiangiogénicos a la par. La visión de ese ojo era de 20-50. Tanto a los 3 meses continuaba igual, la verdad que no había una mejora, le dimos una chance de más dosis, hicimos 6 dosis de antiangiogénico total, y la visión quedó incambiada, y como ven, a nivel de OCT no hay mucha diferencia, no hay muchos cambios, el líquido subfoveal seguía presentándose todo el tiempo, y los cambios en la retina interna obviamente que seguía manteniendo, el líquido intrarretinal también estaba. En el ojo izquierdo incluso empeora un poco la visión, y a los 3 meses se decide intentar con una vitrectomía. Es una especie de intentar oxigenar un poco más la retina, quitarla de esa membrana epirretinal. Mejora, se va el líquido, la agudeza visual, como ven, queda incambiada. Igual, el paciente está en 20-100 en el ojo izquierdo, y dijimos 20-50 en el ojo derecho. Esto acá es después Juan, que... te interrumpo, ¿Sí? 30 segundos y podemos ir cerrando. ¿Sí? Esto es, el paciente vuelve a los 7 meses, acá lo perdimos, le indicaron ese tratamiento con colchicina, empeora su visión, consulta con una visión de 20-80 en el ojo derecho y 20-400 en el ojo izquierdo. Y si ven los cambios, tanto ahí les puse el pre y el año pasado, y los 7 meses antes y después, y ven que a nivel de OCT en realidad no hay grandes alteraciones, pero sí a nivel angiográfico hay un aumento de la isquemia, claramente, aquí lo pueden ver, que involucra ya directamente toda la fobia, hay un aumento claro de la zona vascular foveal, y en el ojo derecho también. En el ojo derecho mucho menos, en el ojo izquierdo un poco más importante, por eso el déficit de la agudeza visual. Comenzamos con un tratamiento de vuelta, en este momento hablamos con el paciente, cambiamos de internista y buscamos a alguien que le comience un tratamiento con inmunosupresores, por más que no tengamos un diagnóstico. Este paciente le repitieron los estudios, continuaba con la hipocomplementemia, el resto todo negativo. Agregamos corticoides intravitreos, hicimos un tratamiento con el ojo izquierdo, como ven que evoluciona la atrofia en pocos meses, la agudeza visual en cuenta dedos. El ojo derecho, esto es actualmente, hicimos un tratamiento con Osurdex, mejora claramente, la visión mejora de 20-80 a 20-40, a los 4 meses se va el efecto del Osurdex, empeora de vuelta, dijimos vamos por una vitrectomía en el ojo derecho, sin quitar la membrana epirretinal, y bueno, este es hoy en día, ahí ven la fecha ahí arriba, 21, esto fue hoy en la mañana, el paciente mejora la visión, está contento un poco, pero bueno, 20-40 de visión, ojo derecho, su mejor ojo, con el ojo que se maneja, y a nivel de fondo de ojo, vemos que hay un poquito una disminución un poco de las alteraciones inflamatorias, y el paciente ya está con tratamiento con corticoides y antiinflamatorios. Era eso, lo traía un poquito al paciente, un poco por lo difícil a veces, y algunos pacientes que llevan a agotar las herramientas terapéuticas, y este paciente que lo perdimos un poquito de vista, igual aumentó notoriamente la isquemia, y bueno, a ver un poquito, era eso para compartirles el caso. Muchas gracias. Excelente caso, Juan, muy agresivo, un comportamiento muy agresivo. Ahí habían hecho una pregunta si pensaste en un IRBAN, pero me parece que ahí por las imágenes faltaban todo lo que era la exudación, ¿no? Sí, le faltan. Le faltan ahí, qué sé yo, por ahí algunos signos, ¿no? Le faltan signos del IRBAN, le faltan signos del ILS. No, sí, y a ver, yo al panel, a ver, ustedes en experiencia en pacientes con vasculitis, ¿tienden así a progresar de tan agresivamente? ¿Se detiene la vasculitis en algún momento? No sé si alguien quiere responder esa pregunta. Perdón, yo te quería consultar, ¿tiene una evaluación hecha por reumato? ¿Alguien que le tomó los pulsos sí, venosos? sí. Porque vimos un caso muy similar, en realidad yo no lo vi, el doc
Schlein Por Takayasu. encontró por Takayasu, sí. Y Sí. terminó siendo Takayasu con También Bueno. descartado. Sí. descartado también. Sí, son sumamente agresivas. Buenísimo, muy, muy lindo caso, Juan. A pesar de que las primeras fotos no eran buenas, después la angiografía es tremenda. Y a veces lo que se puede intentar cuando uno más o menos está orientado al diagnóstico de vasculitis oclusiva idiopática es comenzar por ahí con inmunosupresión más agresiva. Y el Osurdex hoy en día para casos así realmente puede dar una mano importante para no tener que depender tanto del esteroide sistémico con sus efectos adversos que puede tener. Pero nada, en estos casos es donde puede llegar a reflotar lo que es la ciclofosfamida, que es, a pesar de ser un chico tan joven, a veces hay que darle con una inmunosupresión de este tipo como para tratar de empezar a detener. Y la fotocoagulación también, tal cual. Sí, me llamó un poco la atención en la última. Esto acá lo operé hace 2 semanas, el ojo derecho, que es su mejor ojo. Solo me limité a hacerle una vitrectomía. A mí en estos pacientes no me gusta tocar muchas membranas y por las dudas que salga delimitante, es como los pacientes con glaucoma avanzado, siempre es delicado, uno quita fibras nerviosas y eso puede llevar a prioridad de visión. Y lo único que hice fue prácticamente meterme en la mácula un poco bastante con el láser y hacerle una vitrectomía, y me llamó la atención porque en realidad tiene apenas una semana, o 2 semanas exactamente, con dosis de prednisona. Esa mejoría del edema no sé si se debe a la vitrectomía o verdaderamente a la prednisona sistémica, que ya la había utilizado previamente y no había dado resultado. No sé, no sé qué tanto efecto puede incurrir el aumento de la oxigenación en esta retina o no, pero bueno, digo, parece que algo dio resultado. Ahí había una pregunta que estaban haciendo la doctora Cura por el objetivo de la vitrectomía. Tengo entendido que está explicando ahí por el tema de la oxigenación de la retina, ¿no? Sí, eso es una herramienta terapéutica que utilicé porque ya la verdad que no me quedaba mucha cosa que hacer. Ya el paciente con prednisona en dosis inmunosupresoras incluso con Osurdex intravitrio, digo, no lo puedo mantener toda la vida con Osurdex, y la isquemia igual seguía avanzando, y es el único ojo que me queda, y ya tiene isquemia macular, si lo ven, tiene isquemia foveal incluso, todavía no sé cómo está viendo 20/40, pero digo, estamos en el límite, y así como el otro ojo se fue en poquito tiempo, este ojo le puede pasar exactamente lo mismo, incluso con tratamiento puede evolucionar igual. Entonces seguramente ya creo que llegamos un poco tarde, esperemos que no, pero vamos a ver. ¿Cómo pensás Juan, en eso, Marcelo, Mauricio, sí. Sí, en esos casos, la verdad que una vitrectomía prematura puede ser muy beneficiosa en todo sentido. Probablemente al paciente yo hubiera hecho a la semana en el otro ojito viendo las alteraciones a nivel macular. Ese andamiaje que es el vitrio, entonces puede generar mucha complicación, y como tú has dicho, ¿no? A mí me ha ido muy bien haciendo vitrectomías prematuras en estos casos. Creo que le damos, porque muchas veces uno no sabe qué más hacer, ¿no? Utilizar qué medicación utilizar, y a veces una vitrectomía prematura puede ser una solución parcial, pero ayudar un poco en la agudeza visual y darnos el chance de ver qué tipo de medicación se le tiene que dar al paciente o qué medicación responde. Entonces, me parece muy bien el manejo y nada, felicidades. Bueno, una consulta. Maxi, ¿sí? Sí, una consulta. Vos le hiciste una vitrectomía, dijiste, como relativamente limitada. ¿La queloide la pudiste sacar? Sí, me refiero a limitada en el sentido de que no abordé la membrana epirretinal que tiene, ¿viste? Porque no quería estar alterando retina interna, pero sí quité hialoides, sí. Porque como es un paciente joven, ¿viste? A veces también eso da dificultad. Puede ser de los pacientes jóvenes la principal dificultad, encima con patología vascular, y eso puede llegar a ser un poco difícil, pero bueno, si la pudiste despegar. Sí, es que lo que pasa es que yo quería intentar
intentar oxigenar un poco esa retina, y si no retiro la hialoides, la verdad que no la oxigeno, esa es la verdad. Hacer vitrectomía solo media y anterior, o algo posterior, sin retirar la hialoides, no tiene el efecto o el supuesto efecto que buscaría. Es solo por eso. Lo intenté y no tuve ningún problema con eso. Pero bueno, vamos a ver cómo la va. Doctora ¿Cómo Carolina, pensás? También dejar en claro que la base de tratamiento de estos pacientes es la inmunosupresión. La Claro. evolución se debe al aumento del engrosamiento vascular y la disminución de la luz. Entonces, ese engrosamiento inflamatorio hay que combatirlo con inmunosupresión. doctora Tony, para cerrar, si tiene algo que aportar. No, coincido con el doctor Lasabe. Yo apuntaría también sobre todo a la terapia sistémica agresiva en casos como este. Coincido totalmente con Andrés. Bueno. Es la base de la enfermedad, ¿no es cierto? Voy a dar paso al siguiente tema con el doctor Uriel. Excelente, Álvaro, gracias. Bueno, próximo caso lo presenta el doctor Alejandro Schneider. Ale es egresado de la Universidad de El Salvador, hizo el fellow en neurooftalmo en el Hospital de Clínicas. Ahora es médico también en el Hospital Alemán, así que es un placer tenerlo porque las cositas raritas se las mandamos a los neurooftalmólogos y ahí lo tenemos también para hacer diagnósticos. Así que Ale, todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación, la invitación. Yo les voy a contar un caso y voy a empezar al principio al revés con la teoría y luego les muestro el caso. Gracias, Ale, y tratemos de, si en lo posible, hacerlo en 5 minutos, así damos lugar a la discusión, ¿sí? Perfecto. ¿Ahí se está viendo? Perfecto, Ale, falta que lo ejecutes y estamos. Ahí va. Bien. Bueno, en este caso vamos a hablar de migrañas y la patología retinal. Los objetivos de esta clase son exponer las posibilidades de las manifestaciones oftalmológicas de la migraña y enfermedades asociadas y presentarles un caso ejemplificador. Las migrañas son una forma de cefalea primaria, ¿sí? Pero hay distintas cefaleas secundarias que habitualmente los oftalmólogos tenemos y nos enfrentamos en el consultorio, ya sea por un error refractivo, una neuritis óptica en una guardia, una miositis, una uveitis, glaucoma agudo, u otras un poco menos frecuentes como el aumento de la presión intracraneal. Pero hoy vamos a hablar de migraña. Las migrañas forman parte de una patología que incumbe al 10 al 15% de la población, son cefaleas por vasodilatación de vasos extracraneales e intracraneales, son unilaterales, progresivas, moderadas, dolor tipo palpitante, aumentan con el dolor con la actividad, son incapacitantes y a veces pueden estar asociadas a náuseas y vómitos, fotofobia y sonofobia. Para saber que estamos ante una migraña tenemos que pensar si limita nuestra actividad, si se producen náuseas junto a la cefalea, si uno quiere taparse los ojos y porque le resulta que eso le mejora, entonces hablamos de una cefalea de tipo migrañosa. Las migrañas, como todos sabemos, existen migrañas sin aura y con aura. Existen distintos criterios que las definen. Y después tenemos las migrañas con aura, que es en especial la de este caso, que son reversibles, son no motoras, pueden tener síntomas visuales positivos o negativos, o síntomas sensoriales. Deben durar menos de 60 minutos, si no estamos hablando probablemente de un accidente isquémico transitorio, y pueden estar presentes con migrañas, con cefaleas de tipo no migrañosa, o sin cefalea, que es una consulta bastante frecuente, que es la migraña oftálmica. Ahora, ¿por qué pensar en migrañas en oftalmología o por qué tenerlas en cuenta? Porque dan dolor ocular o retroocular, porque dan síntomas visuales, fotopsias, escotomas, espectros de fortificación. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta como una patología asociada a el ojo. Ahora bien, este es un caso clínico, nos llegó hace unos meses al Hospital Alemán, una mujer de 47 años que relataba pérdida de campo visual inferior del ojo derecho de 10 horas de evolución, presentaba fotopsias y cefaleas antes de la pérdida de campo visual, como antecedentes de relevancia, ambliope del ojo izquierdo, migrañas con auras, episodios
bastante repetidos. La vieron en otro centro y le pidieron estudios, le dio una resonancia normal, una tomografía, laboratorio, todo esto normal, y le dijeron que probablemente había sido parte de la migraña y que ya iba a volver, la visión se le iba a recuperar. No se quedó contenta la paciente, más que era el ojo que veía bien, entonces decidió consultarnos, la recibimos, en el examen oftalmológico constatamos una disminución de la agudeza visual del ojo derecho, con la disminución del ojo izquierdo, que ya la refería, eso fue lo primero que nos contaba. Negaba diplopia, pupilas reactivas e isocóricas, presión normal, y en el fondo de ojo vimos una alteración en el fondo. Entonces decidimos hacerle un OCT, ahí se ve bien la disminución de la vascularización en la retina, y por ende, por el patrón que tenía, pensamos en una oclusión de rama arterial temporal superior. La conducta que se puede hacer ante estos casos es utilizar hipotensores oculares, masajes, punción de cámara, o si tenemos una buena asociación entre la guardia y el servicio, o el consultorio ya es más difícil, nosotros contamos con guardia de clínica médica, utilizar fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque hoy la Sociedad Americana de Stroke ya considera a las oclusiones de arteria de retina como un stroke. Entonces a estos pacientes hay que pedirles una resonancia, un ecocardiograma, un electrocardiograma, control de la tensión arterial. Ahí ven el campo visual alterado, hasta ahora no lo recuperó. Y este es un paper reciente que muestra cómo es la asociación intensa entre pacientes con migraña y la migraña como factor de riesgo para la oclusión de arteria retinal, e inclusive si tienen aura, mayor es aún el riesgo de que haya oclusión. Sobre todo, ¿por qué? Porque son pacientes que pueden tener asociación con otras comorbilidades, como síndrome coronario, hipertensión, dislipémicos. Entonces, ante estos pacientes uno tiene que pensar que pueden tener alguna complicación, ya sea de tipo stroke. Entonces, ante un paciente con cefalea, realizar un examen oftalmológico completo, no subestimar los síntomas visuales. Los síntomas visuales que duran más de 60 minutos pueden corresponder a un evento isquémico, y las oclusiones de arteriales retinales son equivalentes a una ACV en la retina. Entonces, la migraña es un factor de riesgo para ACV y para oclusiones. Y no recordar, esto es muy importante, hoy ya en Estados Unidos se toma la pérdida de visión junto a todos los otros signos y síntomas de posible ACV como un detalle más que importante para tener en cuenta en realizar un estudio más a fondo en una pérdida de visión. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alex, gracias por el respetar el tiempo casi perfecto. Bueno, muy interesante. Yo tengo migraña con aura, así que obviamente empiezo a tener mi preocupación, pero es interesante porque en la guardia, yo cuando era residente, veíamos cualquier cantidad de pacientes asustados por su aura migrañoso, y había uno que va creciendo en la residencia, le empieza como a restar importancia, al principio de hacer el examen completo, los dilatados y todo, pero bueno, esto nos marca una vez más la importancia del fondo de ojo en pacientes que se presentan con migraña. ¿De los panelistas han tenido algún caso así similar? La realidad es que, bueno, sí, se ven casos de isquemias, de obstrucciones arteriales. Muy buena la presentación, la verdad que dijiste algo que me parece súper interesante, importante resaltar, es que hoy una isquemia arterial es un accidente cerebrovascular, o sea, una obstrucción de arteria tiene que ser tratado, interpretado y como un verdadero accidente cerebrovascular. Y es muy importante esto de que sea, o sea, derivado o evaluado en un centro de stroke, porque estos pacientes tienen alto riesgo en los siguientes días, en los próximos días, de hacer microinfartos en el cerebro. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Sí, poder estudiarlo sobre todo. Nosotros, a ver, el tema de usar fibrinolíticos es complicado
porque hay que aceitar ese mecanismo. Sobre todo esta paciente comenzó a la mañana, nos llegó a la tarde, ya perdimos la ventana para poder realizar el tratamiento. Pero si lo tenemos en cuenta, por lo menos nosotros siempre, paciente de la guardia, lo revisamos nosotros y se va a clínica médica para realizar imágenes. Este caso fue al revés. Claro, él ya tenía las imágenes. Ya tenía las imágenes. Perdón, Muy bueno. voy a hacer un comentario antes que nada. Es verdad que estos casos tienen que ser atendidos prontamente, pero la mayoría de las veces llegan tarde, ¿no? Entonces, ante la sospecha es muy importante también mandarlos a los pacientes a que se hagan todo el chequeo y el control que corresponde, justamente para evitar mayores complicaciones. Es raro el paciente que llega en ese momento y que antes de la siguiente media hora o 60 minutos lo estamos atendiendo. La verdad que ha sido una suerte, pero es bastante difícil encontrar. Entonces, apenas tengamos la sospecha, igual que se haga todo el monitoreo correspondiente para que se quede tranquilo. Sí. No, solamente para agregar, bueno, Alejandro, felicitaciones por el caso, la verdad que me parece muy ilustrativo de que algo que por ahí menor, que no le damos importancia, tiene una relevancia muy importante. Incluso para acotar un poco más lo que decía Anita, el riesgo también se eleva entre los próximos 5 años al que tenga una ACV mucho más grande, más allá de los próximos días, y es súper importante, ¿no?, esto del diálogo para justamente tratar de hacer fibrinolíticos. Se dice que los primeros 90 minutos sería lo ideal, hasta las 4 horas, pero la verdad que si fuera mi caso, si fuera mi ojo, yo por más que hubieran pasado 10 horas, yo lo mismo le haría, porque capaz que recuperas un poco, aunque sea parcial. Y otra cosa que me pasó una vez con una paciente joven, que no era por migraña, pero sí era una oclusión de rama arterial, estando en México, que se usa la cámara hiperbárica, a veces para tratamientos, para tratar de recuperar un poco más. La verdad que, bueno, es medio relativo porque ya había pasado 10 horas, pero bueno, es lo único que teníamos ahí como disponible como para poder indicárselo. Sí, perfecto. Sí, sí, a ver, nosotros hay los trabajos, no hay ninguno que demuestre que alguno de los mecanismos que utilizamos que pueda ser útil, pero se intenta igual. Tanto el masaje, practicamos, y el uso de hipotensores, pero no ninguno ha demostrado efectividad. O sea, el ideal sería el TPA, pero De todas formas, tuvo bastante suerte porque la visión, que si mal no recuerdo, era de 20-25, ¿no? 20-25, sí. Sí. Bueno, no comprometió el centro de la fobia, evidentemente, porque si no, lo que sí hay que seguirlos también, porque después hacen un afinamiento en la retina con el tiempo, que se ven en los pacientes con oclusiones arteriales. Primero se ve el drill en el OCT, en las capas internas, y después, con el tiempo, la retina se adelgaza bastante. Entonces, bueno, hay que seguirlos también, desde el punto de vista oftalmológico, no más allá del examen cardiovascular y todo el chequeo sistémico que requieren estos pacientes. Sí, eso es bien característica, la hiperreflectividad, sobre todo a nivel de las capas internas y medias. Eso es bien característico Bien de característico. No sé si mostraste el OCT, creo que no lo mostraste, pero no, se ve, no. en todos los pacientes con oclusión se ve ese drill y esa hiperreflectividad, desorganización en realidad de las capas internas de la retina, y después con el tiempo se va afinando la retina, ¿no? Sí, y eso que dice Pablo, lo que dice Pablo también es súper importante, porque a veces el paciente, sobre todo con oclusión de arteria central, puede venir después del episodio, si el otro ojo ve bien o nunca se dio cuenta, y uno lo encuentra y entra a pensar cualquier causa de pérdida visual súbita, y si miran el OCT, la capa nuclear externa permanece indemne y están totalmente atróficas las internas. Entonces, eso es una muy buena manera de dar un diagnóstico retrospectivo de oclusión de arteria central, solamente con el OCT. Tal cual, porque muchas veces cuando lo ves en el fondo de ojo no le ves nada. Claro, exacto. Incluso si le haces la geografía, está recanalizado. No le ves nada. Se ve bien. Ya se reperfundió. Entonces, muchas veces haces el diagnóstico con el OCT. Ves el OCT y decís, bueno, este paciente tuvo una oclusión arterial, evidentemente. Porque como la tienes, cuando te da fiaca de empezar a dilatar, por las características del OCT, ¿no? Son muy típicas. Bueno, perdón, voy a seguir con el último caso. Voy a presentar a una compañera también de México, la
doctora Daria Con. Ella ha realizado su escuela de medicina y oftalmología en la Universidad de Costa Rica. Ella ha realizado un fellow de retina en el Hospital de la Ceguera en el APEC. Después ha realizado un fellow de retina pediátrica en Bascom Palmer. Actualmente trabaja en el Hospital Nacional de Niños y el Hospital Calderón de Guardia de Costa Rica, y en la práctica privada en Asociados Mácula, Retina y Vitrio de Costa Rica. Bienvenida, Dari. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro y Nico por la invitación, muy agradecida. Muy contenta de compartir este caso con ustedes. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Ok, entonces este caso es un paciente masculino de 21 años que me lo mandaron, o sea, inicialmente lo vieron en un hospital periférico por disminución de la agudeza visual de los dos ojos. Cuando yo al paciente la primera vez tenía una visión de NPL en el ojo derecho, no tenía percepción de luz, y 20/40 en el ojo izquierdo. Estas son las fotografías del momento en el que yo lo veo. Si ven, el segmento anterior estaba completamente normal, no tenía células ni ningún dato de actividad inflamatoria. El vítreo estaba claro, no tenía células en vítreo. El nervio óptico, eso no es de la imagen, sí estaba pálido en los dos ojos, y tenía estas lesiones circunscritas, circulares, como cremoso amarillentas, que se veían prácticamente en toda la retina, en el polo posterior y en la periferia. Estas son las fotografías del ojo derecho y estas son las fotografías del ojo izquierdo. Ese es un paciente que aparentemente era sano, y si ven en el ojo izquierdo, pues las lesiones son prácticamente similares al ojo izquierdo, igual de distribución tanto en retina periférica como en polo posterior. Lo único que tengo de la primera valoración que le hicieron, o sea, lo que le vieron en ese momento, fue papiledema, y este fue el OCT de nervio óptico que me enviaron, donde pues, se ve francamente que tenía el edema de los nervios ópticos, se ve el borramiento del disco, y yo lo veo y le hago un OCT. El OCT en la mácula estaba normal, y este es el OCT a través de esas lesiones que se veían. Si ven, se ve el EPR intacto, y tenía como alguna alteración en la zona sobre la lesión de los fotorreceptores y de estas zonas de la retina. El corte a través de la mácula en los dos ojos estaba completamente normal. Entonces, obviamente le hago también una angiografía con fluoresceína, y estas son las fotografías. Se ve prácticamente igual, pues igual en toda la periferia, estas lesiones que se ven hipofluorescentes, que se corresponden básicamente con lo que estábamos viendo clínicamente. Este es el ojo derecho, y pues estas son las fotografías del ojo izquierdo. Les digo bastante simétrico. En ese momento, pues obviamente el paciente tiene una coroiditis. Entonces se valoró en conjunto con infectología, y mandamos pues todos los estudios serológicos. El paciente tenía una depresión de CD4 que no estaba diagnosticado previo, sino asociado a este cuadro oftalmológico. El conteo de CD4 estaba en 33, o sea, tenía un CD4 en menos de 100. Se le realizó pues obviamente TAC de sistema nervioso central y un líquido cefalorraquídeo. Estos son los resultados del líquido cefalorraquídeo. Si ven, el cultivo estaba positivo para Cryptococcus, el cultivo y la PSA positivos para Cryptococcus neoformans. De todo lo demás estaba negativo, y estas son las imágenes del TAC, que no sé si me va a correr el video, pero prácticamente en este momento no tenía ninguna lesión ni ningún criptococoma a nivel de sistema nervioso central. Básicamente fue la manifestación ocular, y que estaba positivo en líquido cefalorraquídeo. El paciente recibió tratamiento, intravenoso. Estas son las fotografías de una semana posterior con anfotericina, y ven como todavía se ven algunas lesiones. Sin embargo, sí disminuyeron un poco. Obviamente lo he seguido a través del tiempo, y el paciente ya en ese momento se ingresó, obviamente se manejó por infecto, inició el tratamiento antirretroviral, se dio el tratamiento antifúngico intravenoso, y pues ahora se da seguimiento por la consulta externa. Entonces, pues a mí me parece un caso muy interesante. La verdad es el primero que yo veo, y esto nada más para recordar, es una infección micótica que es oportunista, que es causada por Cryptococcus neoformans. Este es un hongo que es encapsulado, y usualmente
afecta a pacientes que están inmunosuprimidos. Más frecuentemente lo vemos en pacientes VIH con conteos de CD4 en menos de 100, o pacientes que usan esteroides de forma crónica o muy agresiva, como los pacientes que se les realiza algún tipo de trasplante. Usualmente la forma de adquisición es a través de la inhalación. Esto es más o menos pues el ciclo. Esto está en las heces de los aves. Usualmente se inhala y así llega al pulmón y hace una diseminación hematógena después al sistema nervioso central y al nivel ocular. Entonces, usualmente los hallazgos sistémicos de estos pacientes van a ser afectación del sistema nervioso central, que se pueden ver como se llaman criptococomas, pero básicamente son como los nódulos en el sistema nervioso central, el pulmón, y también hacen lesiones en piel y hacen estas lesiones umbilicadas que se consideran típicas. La diseminación para la afectación ocular es hematógena y usualmente se ha descrito hasta un 25% de los casos pueden tener un compromiso ocular. Y dentro de las manifestaciones oculares, el papiledema es el más frecuente y esto es secundario al aumento de la presión intracraneana. Y la disminución de la visión, pues es obviamente secundario a la neuropatía óptica y la atrofia que produce el papiledema. Se han descrito parálisis de nervios craneales, endoftalmitis, pero esto es muy poco pues frecuente. Y la coroiditis sería lo segundo en frecuencia. Usualmente las lesiones se ven como este paciente, cremosas, amarillentas en toda la retina, y se ven hipofluorescentes en la angiografía o pues el berreindocianina. En el OCT, el EPR siempre va a estar intacto. Lo que se va a ver es un engrosamiento focal de la coroides y una alteración de los fotorreceptores en esa zona. Usualmente el manejo, pues obviamente es sistémico, hay que darles el tratamiento intravenoso y después el paciente tiene que cumplir también un tiempo de terapia de tratamiento vía oral, y usualmente con esto pues deberían de resolver. Estos son, realmente yo busqué un poco en PubMed para ver todo lo que había publicado y no hay muchos casos publicados como tal. Esa es una fotografía de uno de los casos publicados y si ven, pues es bastante similar al paciente que les acabo de mostrar. En realidad, desde que el paciente se presentó a este hospital hasta que llegó conmigo, pasaron como 3 semanas. No sé si en el momento se le hubiera hecho la punción lumbar y si hubiera bajado la presión intracraneana, tal vez hubiera tenido otro resultado visual en el ojo derecho, pero pues al momento tiene una visión de 20/30, 20/40 en el ojo izquierdo, que es su mejor ojo, y ya desde el punto de vista sistémico está pues controlado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Dari, muy lindo caso, interesante. No sé qué experiencia tienen muchos en criptococosis con afección ocular acá en el panel. Si nos pueden contar brevemente, ya queda poquito tiempo igual, pero... A mí al comienzo me pareció un síndrome de múltiples manchas blancas evanescentes, ¿no? Yo pensaba que me estaba yendo por ese lado, pero ya después me varió todo. Yo no tengo sinceramente experiencia con la criptococosis, no sé si algo. Andrés. Bueno, interesantísimo el caso, súper interesante, y lo mejor de todo es que la presentación también nos hizo un breve repaso de lo poco que hay publicado en cuanto a esas coroiditis. Lo más importante me parece de este caso es que se arriba, conociendo cositas básicas de este hongo, podemos, como le pasó a la doctora, arribar al diagnóstico de HIV con la supresión notoria de CD4, y que tiene características especiales en cuanto a la coroiditis por la isquemia que genera, esa hipofluorescencia temprana, que es lo que mayoritariamente en un chico joven, como decía el doctor, podría pensar en Mute, aunque es una patología unilateral, pero las lesiones son hiperfluorescentes tempranas, la única patología de síndrome de puntos blancos que aparece de esa manera. En cambio en como bien lo marcaba la doctora, las lesiones son bilaterales y diferentes, y explorando la parte sistémica se encuentra uno con esos CD4, y ahí un poquito se puede abrir el camino del diagnóstico. Pero como citomégalo, como patologías
oportunistas, lo que tenemos que tener bien en claro es que se presentan con una depresión muy marcada del sistema inmune. Sí, y recordar, bueno, los MIUS y demás es más a nivel de la retina externa, del epitelio, esto es más a nivel coroideo. Excelente el caso, felicitaciones, y sobre todo excelente también el diagnóstico rápido, porque esto después se puede extender y hacer una meningitis y demás, así que un diagnóstico apropiado y rápido salva vidas. Totalmente. Y siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre, yo digo siempre lo mismo, observar al paciente como un todo, no como un ojo. Esto viene a causa de su condición general y no solamente olvidarnos del resto del cuerpo, ¿no es cierto? Tomar una revisación sistémica total. Felicitaciones, muy lindo. Gracias. Bueno. ¿Por qué considerás que tenía no visión luz en el ojo derecho, teniendo en cuenta, o sea, por la atrofia seguramente, ¿no? Pero del nervio óptico, pero se veían bastante parecidos el nervio óptico de un ojo con el otro, ¿no? No, sí, se veían bastante parecidos, te digo, honestamente, desde que yo lo vi estaba en no percepción de luz y la única explicación que tengo es el nervio, porque si ven la mácula, pues se veía relativamente bien y está escaneado del sistema nervioso central y no tiene ninguna, pues, otra lesión que me lo pueda explicar, así que, pues, creo que es como secuela del edema del nervio óptico. Esa pregunta me hice también, lo que podría explicar también es que se haya presentado como la condición más frecuente es con un edema de papila y se haya presentado un poco tarde ya con el nervio, con la secuela de la NPL, porque si no, tal cual, no hay otra explicación. Bueno, si no hay alguna pregunta más o algo para acotar, yo voy cerrando la sesión de hoy. No, yo creo que yo solo quiero... ¿Sí? Quiero acotar que MUTS puede tener una neovascularización también, entonces ya haber enmascarado no es que es netamente retina, sino a largo plazo sí te puede generar una vascularización coroidea. Perfecto. Nico, ¿qué querías decir? No, solamente, bueno, gracias Ari por participar, excelente el caso, y solamente recordar, ¿no?, que la criptococosis extrapulmonar es enfermedad marcadora de SIDA, entonces, bueno, siempre, como decían recién, en pacientes jóvenes, siempre sospecharlo y, bueno, pedir, creo que HIV, BRL son justamente los paneles que siempre pueden enmascarar y justamente ante una depresión tan grande, los CD4 pueden cambiar cualquier cuadro y cualquier tipo de presentación, así que, bueno, felicitaciones por el diagnóstico, el seguimiento y la documentación, que a veces estos pacientes no es fácil de documentar también. Bueno, voy cerrando la primera sesión virtual que tuvimos de la Salud Joven, agradeciendo nuevamente a los panelistas, a los disertantes y a los asistentes que pudieron estar presentes en esta charla. Y sí, quiero hacer un recordatorio porque va a estar se va a realizar en octubre el Congreso Internacional de Retina Argentina, Retina on Rocks, va a ser en la ciudad de Calafate, el 27, 28 y 29 de octubre, así que agéndenlo, por favor, va a estar muy interesante. Ya próximamente vamos a dar más resultados, más información dónde se va a realizar, en el hotel que se va a realizar. Así que, Uriel, si querés decir algo más. No, agradecerles a todos, la verdad estuvo interesante, casos muy difíciles, que siempre involucran también la retina, y lo lindo de trabajar en conjunto con colegas también expertos en otras áreas para todos arribar a un diagnóstico. Así que, bueno, muy agradecidos, la verdad muy lindo todos los casos, y bueno, esperemos que podamos hacer muchos más de estos encuentros, o presenciales mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?